faena diaria, pero feliz de estar con ustedes. Muy bien, felices nosotros también. Bueno, primero lo que estábamos comentando al inicio de esta entrevista. ¿Se consideró en algún momento que su discurso, dado que habían dado muestras de consenso y de colaboración en el Congreso, venía como un poco desfasado, demasiado firme, demasiado duro, confrontacional? ¿Considera usted que así fue su intención o así ha sido percibido? No, puede que haya sido percibido de esa manera. Nosotros hemos tenido siempre un puente de comunicación, de búsqueda de consensos. Actuamos y seguiremos actuando en el estricto marco constitucional, así que no había una posición ni confrontacional ni de amenazas, como en algún momento se ha deslizado. Habían comentarios, algunos hechos de que el tema de la confianza ya no iba porque habíamos tenido una reunión efectivamente cordial, invitados por el presidente. En Palacio, invitado como presidente, como corresponde a un nivel de política de altura, ¿no? Porque acuérdense ustedes, en el pasado hemos sido confrontacionales todos, en la medida que tú conversabas con una persona que pensaba diferente a ti, estabas negociando. Eso es un absurdo. Yo creo que le dijeron fujimorista, traidor. De todo, rojo, amarillo, verde, etcétera, pero todo el espectro. Exacto, ¿no? Porque nuestra política, y la vamos a seguir manteniendo, es de diálogo, de consenso. En los momentos difíciles siempre lo haremos, ¿no? Y ahora, una vez pasado este sacudón, esta crisis, así se la ha denominado, señor Villanueva, señor ministro, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la tarea que a la que se va a abocar el gobierno? Bueno, la primera cosa es celebrar el hecho de que frente a estas situaciones de crisis que no se puede ocultar, no hay una crisis política y hay una crisis moral que es necesario decirla tal cual, si no la podemos resolver. El Congreso, el Ejecutivo y la población ha ganado, fundamentalmente ha ganado el país, porque no era una posición terca nuestra el tema de las reformas ni los tiempos, sino la necesidad de la reforma y la urgencia de los tiempos, entendiendo un sector tan estratégico como el tema de justicia vacío con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Duda usted del compromiso asumido, porque algunos lo han planteado así, del compromiso asumido por el Congreso de aprobar esto en los plazos que se ha comprometido? Ni una pizca de duda, entendiendo que hay una racionalidad en el Congreso suficiente para entender que cualquier duda en relación a lo que acontece por delante, es decir, la aprobación de las 4 propuestas dentro de estas 2 políticas generales y su reafirmación en un referéndum, es una necesidad justamente para volver a recuperar la confianza de la población en la política y de los políticos en la población. Entonces eso va a beneficiar a todos y sería una miopía política gigantesca el no hacerlo o hacer algún tipo de triquiñuelas que yo descarto totalmente que se vaya a hacer. Muy bien, son las 6:15. Ustedes escuchan al primer ministro César Villanueva, que acaba de afirmar ni una pizca de duda con que se va a llevar a cabo los compromisos sobre que no se fijaba un plazo para que se terminara la discusión en el Congreso sobre estos 4 proyectos de ley. Sabemos que la fecha propuesta era 4 de octubre. ¿Era necesario incluir esa fecha? ¿Por qué ustedes no están preocupados de que no aparezca ahí? No era necesario por 2 cosas. Uno, porque la propia conversación que nosotros tuvimos con todos los voceros políticos de todos los partidos, sin excepción, ellos mismos plantearon el cronograma, ¿no es cierto?, que obviamente tenemos que respetar, de que al 4 de marzo 4 de octubre como máximo, ellos han concluido totalmente la revisión y la aprobación de todos los proyectos. Un primer acuerdo. Y segundo es que nosotros hemos planteado con mucha claridad que no para la legitimación, porque creo que Víctor Andrés ha señalado que nosotros estamos pidiendo para nosotros una legitimación con el referéndum. No es así, es
una legitimación a dos cosas importantes. Uno, a las reformas, porque las reformas trascienden un periodo de gobierno, ¿no es cierto? Y entonces hay la necesidad de afirmar la legítima aceptación, aparte la legal, de las reformas que se plantean, que son reformas importantes como el tema de la reforma judicial, el tema político, etcétera. Entonces, y al final la población es la que se va a pronunciar sobre si conviene o no conviene en los términos que se han planteado, ¿no? Y el segundo es que por fin es histórico en el país que ante décadas de una crisis política y de debilidad de la representación política frente a quienes los ungieron como sus representantes, hay un alejamiento evidente. Sí, eso es si no reconocemos eso, nos está faltando mucha humildad. Ahora, entonces, esta es la más brillante oportunidad que tiene el Perú en afirmar la democracia y alejar cualquier aventura política radical a futuro. Ahora, tan alejado está la clase, tan alejada está, como usted lo señala, la población lo señala, se recoge en todos lados, tan alejada está la clase política de la población que hay un porcentaje, hay un grupo grande de gente que dice cierre del Congreso. Y lo que algunos advierten es que se ha vendido la idea de que se va a cerrar el Congreso. Ahora, aprobada la cuestión de confianza, eso ya no procede. ¿Cómo van a manejar eso que ha quedado flotando en el aire? Que podría ser, para complementar, que podría generar cierta decepción. Porque no ha terminado. El proceso se tiene que ratificar durante el referendo. Porque, a ver, una aprobación de leyes como esta, una modificación constitucional, se tiene que aprobar en 2 legislaturas. Esta legislatura que ha hecho ayer el Congreso es la primera. Y luego va para aprobar mediante ese mecanismo procesal del Congreso tendría que haber una segunda legislatura, que sería el próximo año. Las urgencias establecidas por eso, no es porque nosotros querramos poner contra la pared al Congreso, sino por la urgencia de traer acá la segunda legislatura es reemplazado por el referendo. O mejor dicho, en otra interpretación, que eso ya es el campo de los especialistas, de los constitucionalistas, una ley se aprueba de esta envergadura, se aprueba en una legislatura y con referéndum, sí, excepcionalmente con 2 legislaturas. Pues así que eso no tiene ninguna discusión. No, pero yo me refería al tema de el cierre del referéndum. Es una idea que la gente está reclamando. La gente ha entendido que el cierre del Congreso, perdón. La gente, cuando llama aquí a la radio y a otros medios de comunicación, entendía que el gobierno se dirigía hacia eso, hacia el cierre del Congreso. ¿Qué va a pasar ahora? La gente puede, digamos, deducir que había un entendimiento y... No. Nosotros hemos seguimos y seguiremos escrupulosamente los procedimientos constitucionales. El cierre del Congreso es la última decisión o opción o carta que juega según una democracia. Nosotros sí viene la aprobación de estos proyectos y además vamos al referéndum como tenemos que ir, no hay la necesidad de un cierre del Congreso. ¿Le preocupa, primer ministro, que ayer la congresista Rosa Bartra, que preside la Comisión de Constitución, donde se ven los proyectos que faltan, haya votado en contra del voto de confianza? Bueno, en una votación siempre es predecible, más allá si pertenece o no pertenece a la Comisión de Constitución. Lo importante es que se ha logrado el objetivo por el país. El país está en una posición, como yo dije ayer, si la población nos está dando una lección, ¿no es cierto?, magistral de la democracia al presionar para que haya el referéndum. Porque en otras circunstancias la población puede desbocarse y tomar acciones de otra naturaleza que no corresponde. Entonces, en este caso,
ha ganado el Perú, no ha ganado el Congreso, el Ejecutivo ha ganado el Perú, dentro que se puede manejar con una Constitución que se puede hacer las críticas correspondientes, pero que está demostrando su fortaleza frente a dificultades como esta, ¿no? Y la población, a partir de eso, recupera su capacidad, no solamente de depositar un voto, sino de fiscalizar y controlar que las cosas se hagan tal cual deben hacerse en el país. Entonces, de acá para adelante, la cosa va a cambiar, porque ya los políticos tenemos que aprender la lección de que vamos a estar siempre vigilantes por el ojo cívico. Asumimos que es una posición personal de la señora Bartra que no se va a traducir. Sin duda, porque el hecho de que haya una amplia mayoría para la votación es gran parte de su partido lo que ha votado. La mayor parte ha votado favorablemente. ¿Confía entonces usted en el compromiso de Fuerza Popular? Ojo, ayer algún representante de Fuerza Popular decía, ¿por qué le vamos a creer a Vizcarra? La pregunta podría ser a la inversa, ¿por qué le vamos a creer a Fuerza Popular? Porque los demócratas tenemos que empezar a creer que hay las posibilidades todavía de reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa, y yo creo que va a aprobar las 4 y va a haber el referendo. Ahora Solo ayer usted hizo alusión y mucha gente se sorprendió a la calificativo de mamarracho que se le había dado a los proyectos. Pero no salió de su discurso, no lo tenía usted apuntado. No, nosotros jamás hemos usado adjetivos de eso, de ninguna manera. Nadie del Ejecutivo ha venido de parte de la oposición, no voy a decir nombres, que es un mamarracho, que es un disparate, y ayer en el hemiciclo, justamente cuando estaba hablando de esa parte, alguien, ¿no?, del frente me dijo, es un mamarracho. Yo le dije, bueno, si es un mamarracho, ha tenido la magia de ser aprobado por unanimidad y con la rapidez que corresponde a algo extraordinario, y ojalá así suceda en todas las leyes a futuro en el Perú. Claro, ahora usted iniciaba esta conversación, señor Villanueva, señor ministro, señalando que en política y por justamente pensando en los intereses del país es necesario el diálogo, el entendimiento entre la clase política, pero alcoholes hay en todos lados, de uno y otro, en una y otra vereda. Que aparentemente no han quedado contentos con esta solución democrática a la que se ha llegado. ¿Qué les dice a ellos? No, un enfrentamiento frontal entre ambos. Nosotros no somos un gobierno frontal. Nosotros somos un gobierno que pone con claridad las metas. Estas acciones que hoy día nosotros hemos tomado no son imprevisibles. Los hemos dicho primero en la presentación del presidente Vizcarra en su juramentación en el 23 de marzo en el Congreso. En segundo lugar, yo lo señalé durante la investidura para solicitar la confianza del Congreso, que nos la dio. Tercero, nosotros hemos sacado un decreto supremo sobre esto. Entonces, lo que nosotros hacemos de acá hasta el último día de gobierno es predecible. No estamos sacando cartas debajo de la manga, y de lo que nos sentimos satisfechos es que hemos hecho un buen diagnóstico. Este tema de la corrupción era muy fuerte, pero todos los peruanos no habíamos medido la dimensión hasta que desafortunadamente salieron los audios. Y los audios nos han mostrado una profundidad de crisis terrible, ¿no? Entonces había que resolver eso con una reforma, no con parches, ¿no?, como lo señalé también. Sí. Pero eso no tiene un sustento si tú no tienes la reforma política al costado. Entonces hay la necesidad de juntar ambas cosas. Se abrió la puerta de la reforma constitucional. Usted ayer era muy claro, reforma ya, referéndum ya. Exactamente. ¿Se van a plantear o se podrían plantear a futuro más cambios de esta naturaleza? No, mucho más nos falta. Es el inicio de una reforma. También en forma de cuestión de confianza. Nadie ha dicho que con estas cosas ya mágicamente resolvemos el problema. Va a haber un conjunto, como hemos presentado, por ejemplo, en
el tema en el tema de justicia, nosotros acompañamos además otros paquetes que se van a dar dentro de las facultades especiales, como la extinción de dominio, por ejemplo, que es muy fuerte, y a eso se sumarán más leyes orgánicas que se presentarán más adelante. Es parte de que la población diga, sí queremos la reforma judicial, avancemos, mejoremos, y ojalá Dios quiera que los que toman el lugar continúen en esa lucha. Lo mismo, necesitamos organizaciones políticas modernas para enfrentar un mundo cada vez más competitivo. Entonces hay la necesidad de renovar la política permanentemente.